El ascensor. El olor del jamón en la plancha y el de los huevos friéndose en el sartén conectaron mi cerebro con el estómago. La alarma del hambre me despertó puntual antes de que yo lo hiciera voluntariamente. Me había quedado dormido, a pesar de haber planificado el día anterior que me levantaría temprano. Salté de mi cama con la agilidad elástica de mis 8 años recién cumplidos y salí corriendo del cuarto a buscar a mi madre, que cocinaba como siempre, tarareando su canción preferida, O Jerusalén. ¿Y mi papá?, le pregunté agitado. Ya salió para el mercado, se fue temprano. ¿Por qué no me levantaste?, le reclamé a mi madre. Para que durmieras un ratito más, ya estás de vacaciones. Te dije que me despertaras temprano. Yo quería ir con mi papá a comprar las cosas para hoy. Él me dijo ayer que lo haríamos juntos. Mi madre me miró con cierto orgullo y colocó el plato de comida en la mesa mientras lo señalaba. Y de manera condescendiente me dijo: ya vendrán miles de oportunidades para acompañarlo. Ven y siéntate a comer. Obedecí un poco frustrado y comencé a comer junto a mi hermano pequeño. Veíamos dibujos animados en el televisor nuevo marca Philips, con pantalla a color que había sustituido a nuestro legendario aparato blanco y negro. Estaba ubicado frente a la mesa sobre una pequeña biblioteca de metal, donde reposaba la colección completa de los libros Valores Humanos de Arturo Uslar Pietri. Mi mente revoloteaba ansiosa y no permitía que me concentrara, ni siquiera con mi comiquita preferida, Mazinger Z. El día anterior había sido mi cumpleaños. Cayó un día viernes y no se había hecho nada en la casa porque las reuniones familiares se hacían normalmente los sábados. No hubo torta ni velas, ni tampoco deseos. Mucho menos esperaba que me hicieran una fiesta con los amigos del colegio o me llevaran a un lugar especial. En esas ocasiones siempre nos conformábamos con las pequeñas tertulias donde mi padre aprovechaba para invitar a la casa a sus amigos o a algún familiar para tomar unos tragos, y así compartíamos con ellos de un ambiente festivo que se construía. La única vez que celebraron mi cumpleaños fue cuando cumplí los 6. Estábamos en el único sitio a donde íbamos de vacaciones, Guasimal. Ese era el pueblo donde mi papá había nacido y vivía uno de sus hermanos. Esa vez en Guasimal, mi madre, casi a escondidas, juntó una platita para comprar algunos dulces. Luego consiguió una tapara vieja que sirvió de piñata e invitó a unos vecinitos que me acompañaran en la difícil tarea de romper la armadura donde estaban los caramelos sacamuelas, que habían sido lo único que encontraron en la bodega de la señora Noria frente al río. Ese día, viernes 9 de agosto de 1982 en Caracas, cuando recién habían cumplido mis 8 años de edad, el regalo prometido no era uno material, sino, como de costumbre en mi casa, fue la posibilidad de ser premiado con alguna responsabilidad, que solo se ganaba por un buen comportamiento o por tener la edad suficiente para ejecutarla. Por eso, en la noche antes de dormir, mi padre me felicitó y me dijo: mañana irás conmigo a hacer mercado. En ese momento me sentí el niño más feliz del mundo. Dormí profundamente pensando en el día maravilloso que tendría la mañana siguiente. Por fin me tratarían como un niño grande. Iría yo solo con mi padre al mercado como lo hacían los mayores. Estaríamos sin mi madre y sin mis hermanas, porque ellas se quedarían en la casa haciendo sus propias tareas. Ya no las necesitábamos para esas cosas. La invitación de mi padre para acompañarlo a salir de compras era el equivalente para mí a que reconocieran que ya había 2 hombres en la casa. Seríamos un equipo de 2 varones en la espera de que mi hermano pequeño creciera para ensancharlo a uno de 3. Seríamos los hombres de una familia que se unían como amigos para lograr los objetivos diarios. En cuanto al regalo, ese día no esperaba un obsequio material, como la pelota de fútbol o el muñeco de Luke Skywalker que el papá de mi amigo Miguel, del segundo piso, le había comprado en su cumpleaños. Aunque siempre serían bienvenidos, normalmente mis hermanos y yo debíamos esperar al final del año escolar para que mi padre trajera a la casa los juguetes perdidos del colegio donde trabajaba, y así poder tener alguno de estos preciados artefactos. Me habían criado con la convicción de que el mejor presente para un niño era el reconocimiento de sus virtudes y su aplicación diaria, devenidas en el cumplimiento de tareas que ayudaban a toda la familia, como las que hacían mis hermanas mayores. Ese día viernes, durante mi cumpleaños, yo solo quería crecer y ser grande. Realmente era mi mayor deseo. Crecer y convertirme en el hombre al que mi padre anhelaba que me convirtiese. Siempre lo decía y yo quería complacerlo. A la mañana siguiente, el sábado 10 de agosto de 1982, mientras yo comía el desayuno junto a mi hermano, sentí que había fallado en mi primera responsabilidad que me habían impuesto. No me había despertado temprano y no había hecho lo que debía. Comí a medias y decidí levantarme de la mesa para ir al balcón del apartamento donde vivíamos. Desde allí se podía ver la calle de enfrente y el estacionamiento del edificio donde estaba el puesto de nuestro vehículo. El balcón
Era el lugar que mis hermanas y yo usábamos como sitio de espera en las noches en que mi padre se quedaba a beber hasta tarde con sus amigos. Mi hermano pequeño intentó retenerme para que continuara viendo la televisión a su lado, pero mi preocupación era mayor y me alejé hasta dejarlo solo. Mi padre era una persona estricta y meticulosa, así lo calificaban en el colegio privado donde era director de primaria, y en la cual los niños sentían miedo de él, solo escuchando su nombre como amenaza por parte de sus maestros. Todo lo contrario de los estudiantes era el dueño de la institución, que lo adoraba y admiraba por mantener la disciplina férrea dentro y fuera de las aulas de clase. Mi padre había nacido en un pueblo llanero del interior del país. Su crianza fue dura y desordenada a pesar de la comodidad económica que le brindaba a su familia. Su más grande sueño había sido ser militar, pero lo expulsaron de la academia siendo un cadete de segundo año por razones que nunca supimos. Así fue como terminó siendo profesor de Historia Universal y Geografía. Más tarde, por su dedicación y constancia, llegó a ser el director de uno de los colegios más prestigiosos de Caracas. Ya en el balcón, estuve alrededor de 1 hora sentado en un taburetico de madera sin moverme, a la espera de la llegada de mi padre. Nuestro apartamento quedaba en el 3er piso de un edificio del este de la ciudad, donde se podía ver con holgura todas las calles aledañas y los pequeños comercios cercanos. Era una zona de clase media tranquila y familiar de la Venezuela de los 80, en la cual los vecinos se conocían y respetaban entre sí. Yo tenía la mirada fija a la izquierda del ventanal. Esperaba que en cualquier momento mi padre apareciera por la calle manejando nuestro carro Ford Fairmont de color blanco del año 78. De repente vi cómo se asomó la trompa del vehículo y aceleró poco a poco para llegar a su puesto, ubicándose sin tropiezos en el estacionamiento. Me levanté sobreexcitado anunciando con gritos discretos por toda la casa que mi padre había llegado. De manera simultánea todos en el apartamento, a excepción de mi hermano pequeño, comenzamos a afinar los detalles del orden y de la limpieza. Mi madre apresuró el arreglo de la cocina y mis hermanas ultimaron los detalles en la sala y en la habitación. Yo me dirigí al pequeño baño a cerciorarme de que el piso estuviese completamente seco como a él le gustaba y que las toallas de la cara y de las manos se hubiesen cambiado por unas limpias. Luego calculamos el tiempo que duraría entre bajar las bolsas en el mercado y subir al ascensor hasta el 3er piso, para que si tuviésemos la oportunidad de acomodar un poco la ropa que llevábamos puesta. Todos, incluyendo a mi madre, lo esperábamos en la puerta para cuando ésta se abriera, pudiéramos recibirlo rápidamente con muchos abrazos y una bienvenida calurosa. Si alguien de nosotros, por cualquier razón, no estaba allí en ese momento, mi padre comenzaba a acusarlo entre juegos y verdades de ser un falta de respeto y de tener poco amor hacia él. Todo eso lo veíamos como chistes familiares, pero a veces en la realidad, esos juegos promovidos por él hacían generar una competencia entre los hijos para demostrar quién de nosotros lo quería más que el otro, adelantándonos a hacer cosas como quitarle primero los zapatos y las medias cuando llegaba del trabajo, o llevarle un vaso de agua más rápido mientras él miraba alguna película. En otras ocasiones que llegaba tarde, después de una noche de parranda con sus amigos y se acostaba pasado de tragos en su hamaca, todos debíamos colocarnos a su alrededor, mientras nos hablaba de lo mal que nos portábamos y lo arrogantes que éramos con él. Y, en algún momento de la conversación, preguntaba si lo que realmente queríamos era verlo muerto adentro de un ataúd. Luego de la lúgubre interrogante, para nosotros común, se colocaba con el cuerpo rígido y los ojos cerrados, juntando las manos a la altura del pecho, simulando la posición mortal de un cadáver dentro de un féretro. Entonces, volví a preguntar: ¿así es como ustedes quieren verme? Mientras hacía su actuación, mi hermana mayor de 11 años se lanzaba arriba de su cuerpo llorando de manera desgarradora y muy sincera para evitar que mi padre no se muriera en ese momento por nuestra culpa. Seguidamente yo comenzaba a llorar también para evitar ser acusado de indolente frente a la muerte ficticia de mi padre. Pero casi siempre mi otra hermana de 10 años, la del medio y la más escéptica, terminaba siendo acusada por mi padre de soberbia y mala gente por no haber derramado una sola lágrima en ese momento de dolor familiar. Luego, cuando mi padre se dormía, mi hermana mayor y yo le hacíamos malas caras a nuestra incrédula hermana y le reclamábamos que debía ser más amorosa y sensible con nuestro padre y debía cambiar su actitud arrogante. Sonó el timbre del apartamento y mi madre abrió rápidamente la puerta. Todos nos volcamos hacia la humanidad de mi padre con el amor real y natural de un niño cuando recibe a su ídolo, a su héroe, a su protector, a su ejemplo, a su padre. Era el sentimiento puro y transparente como lo tiene cualquier hijo hacia su ser querido. Era una emoción real y sincera que siempre experimentábamos cada día al verlo llegar.
Él sonreía y se notaba alegre. Le fascinaba ser el centro de atracción, nuestro sol. Su rostro colorado y el aroma del aguardiente que salía de su boca, mezclado con sus inseparables chicles Adams, junto con el aroma de su colonia Brut, que siempre llevaba consigo para disimularlo, delataban que había comenzado a beber desde temprano. Cargaba varias bolsas en sus manos y comentó que las otras habían quedado adentro del ascensor en espera de que las buscáramos. Me miró fijamente con algo de complicidad y con una orden diáfana y amable me indicó que saliera en su búsqueda. Me alegró la posibilidad de que mi padre no estuviese molesto conmigo por haberme quedado dormido y no haberlo acompañado a hacer las compras. Salí inmediatamente de la casa y cuando llegué al ascensor estaba el hermano menor de mi padre esperándome con el resto del mercado. Parecía haber sido una especie de sorpresa preparada entre ambos para que yo me acercara. Al verme, me felicitó por mi cumpleaños y sacó de su cartera un billete de 20 bolívares y me lo regaló. Feliz cumpleaños, sobrino. Muchas gracias, tío. Luego me pidió que lo ayudara con los paquetes mientras él sostenía en una de sus manos el 4 larense que había traído para continuar la parranda, que para ellos ya había comenzado desde temprano. Sacamos todo y lo llevamos al departamento. Le comenté a mi madre sobre el dinero que mi tío me había regalado y me dijo que ella lo guardaría por mí. Se lo entregué sin miramientos y luego ella junto a mis hermanas comenzaron a arreglar la comida y preparar unos pasapalos. Mi tío y mi padre se ubicaron en la sala y sin mucho protocolo comenzaron a cantar los temas llaneros de Reinaldo Arme y Cristóbal Jiménez que tanto le recordaban a su Apure querido. Mi padre me llamó para que me mantuviese a su lado. Yo veía con admiración su comportamiento y su alegría. Me imaginaba a mí de grande compartiendo y cantando con mi hermano o con mis futuros amigos de esa misma forma. Siempre estaba atento por si alguno de los dos necesitase algo. Les traía las cervezas cuando se les terminaban y se las destapaba eficientemente. Cambiaba el plato de maní y de los quesos constantemente y me llevaba a mi hermano al cuarto cuando se tornaba muy fastidioso para los gustos de mi padre. También limpiaba el piso cuando ellos derramaban algo. Transcurrieron un par de horas y ya mi padre comenzaba a despecharse sin disimulo por su antigua novia de la juventud que lo había dejado por otro hombre. Sus ojos se enrojecieron llorosos mientras escuchaba las canciones que lo hacían recordarla dolorosamente, haciendo que pronunciara su nombre en los intervalos de los coros, mientras nos contaba a mi tío y a mí, como en otros días de bebedera, la historia de cómo ella lo había abandonado. De repente, mi padre me pidió un par de cervezas más. Al buscarlas en la nevera me percaté que eran las últimas. Regresé con él y le comenté que las cervezas se habían terminado. Comenzó una pequeña discusión entre ellos para escoger la bebida, hasta que decidieron reemplazar las cervezas por una botella de ron. El único problema era que se les había olvidado comprar el hielo, y al parecer ninguno de los dos tenía muchas ganas de bajar a hacerlo. Mi madre sugirió que mis dos hermanas y yo fuéramos al frigorífico del edificio al lado, pero mi padre, después de pensarlo por unos segundos, decidió que yo podía ir a comprar el hielo solo. Al escucharlo, le insistí a mi madre que quería ir sin que nadie me acompañara. Le pedí que me permitiera hacerlo solo, porque ella estaba grande. Mi padre me observaba orgulloso mientras recibía de su hermano una aprobación con su cabeza por mi actitud. Entonces mi madre aceptó. Pegué un salto de alegría y me apresuré a amarrarme fuertemente las trenzas de mi zapato. Mi padre sacó su cartera del bolsillo y me dio un billete de 10 bolívares. Me explicó detalladamente el costo de la bolsa de hielo y cuánto tendrían que darme devuelto. Luego mi madre comenzó su charla de seguridad y protección personal. No recibas nada de nadie. Si alguien te llama para que vayas con él, no le hagas caso. Así sea un vecino conocido. Yo te estaré viendo desde el balcón cuando vayas y cuando regreses. Si quieres que bajemos a ayudarte, solo tienes que levantar el brazo y hacer una seña con la mano. Mientras escuchaba a mi madre, mi corazón latía aceleradamente. No por miedo a las advertencias que me hacían de la calle, sino por la emoción inmensa de poder ir por primera vez solo a comprar en la tienda de abajo del edificio. Sentía que me lo merecía por haber cumplido mis 8 años, pero además era una forma para demostrarle a mis padres y a mis hermanas que ya era lo suficientemente grande para hacer cosas como esas. Tenía ganas de orinar un poco, pero lo pospuse para cuando regresara, ya que la emoción era superior a mis necesidades básicas. Quería cumplir con mi tarea y ser un niño grande. Apenas salí del apartamento me sentí otra persona. La hermosa vista del pasillo abierto de ese tercer piso se percibía distinta. Se me pareció a una obra de algún artista de mis libros de segundo grado. El Cerro Ávila, como siempre, verde y majestuoso, me sonreía cómplice compartiendo mi alegría. Caminé hasta el ascensor y apreté el botón que lo llamaba. Pude escuchar cuando se cerró en el piso de abajo para subir al mío, llegando en pocos segundos. Se abrió la puerta y entré en él. Ubiqué el tablero y presioné el botón que indicaba la planta baja.
Comenzó a descender y pude ver la luz entre las puertas cuando pasábamos por el segundo piso. Siguió bajando y se detuvo en el primero porque lo habían llamado desde allí. Se abrieron las puertas y estaba la vecina que vivía en ese nivel. Me miró con cierta sorpresa y me saludó. «Hola niño, buenos días». «Buenos días señora», le contesté de manera natural. «Tú eres del tercer piso, ¿verdad?» «Sí». «¿Y tus papás dónde están?» «En la casa. Yo voy a comprar hielo al frigorífico». «¿No eres muy pequeño para andar solo?» «Ya tengo 8 años, los cumplí ayer». «Felicitaciones entonces, chamito». Las puertas se abrieron y esperé que la señora saliera. No hubo necesidad de usar las llaves que me habían dado, puesto que la señora muy amablemente abrió la reja del edificio y esperó a que yo saliera. Cuando estuve afuera levanté mi cabeza hacia el apartamento. Allí estaba mi madre junto a mis hermanas, arengándome en silencio desde el balcón. Aplaudían sin sonar las palmas para no interrumpir con las canciones de mi padre. Sus caras se regocijaban de una alegría viéndome triunfar en mi primera expedición. Mi madre se notaba entre nerviosa y orgullosa que su primer hijo varón estuviese creciendo. Caminé entre los carros estacionados frente al edificio y podía aún sentir las miradas de mis hermanas y de mi madre. El frigorífico quedaba en un local dentro del edificio al lado. Su entrada daba con la calle principal y estaba a unos 150 metros de la entrada de mi torre. Prácticamente era el mismo edificio. Cuando entré, el señor que atendía, un portugués que conocía a mi padre, se sonrió al verme solo. «¿En qué le puedo ayudar, caballero?», me dijo con cierta simpatía. «Una bolsa de hielo, por favor». «¿No es muy grande para ti?». «Yo ya tengo 8 años y puedo cargarla». Buscaron la bolsa y la pusieron a un lado mío, frente al mostrador. Pagué con el billete de 10 bolívares y me dieron el cambio sin ningún inconveniente. El portugués y su ayudante se detuvieron a ver cómo tuve que hacer algo de esfuerzo para colocarme mi mandado en el hombro. Cuando estuve listo, salí de la tienda con la misión casi cumplida. Había hecho una transacción sin ayuda de mis padres y me habían atendido como a un cliente más en un día común y corriente. Pero para mí no era ni corriente ni común. Me sentía fuerte, grande y adulto. Caminando por donde había venido sentía que flotaba. Volví a alzar mi cara y noté a mi madre sola en el balcón. Me dio la impresión que estaba esperando que yo levantara la mano para pedir ayuda con la bolsa y así ella pudiera bajar corriendo a socorrer a su pequeño. Entonces apreté más el cargamento con mis brazos para asegurar que por ningún motivo se resbalara y quedara en evidencia mi debilidad de niño. Ya en la entrada de mi edificio me encontré con uno de mis amigos. Tenía la misma edad que yo y venía agarrado de la mano de su padre. Cuando me vieron solo y cargando el saco de agua congelada en mi hombro, ambos colocaron una cara de asombro que no pudieron disimular por las expresiones faciales. En ese momento, mi alegría interior fue tanta que experimenté un paroxismo que rayaba en la arrogancia por sentirme más independiente y mayor que el buen amigo con que jugaba a veces en su casa con los juguetes que le compraba a su padre. Saludé con un «buenos días» y seguí mi marcha sintiéndome como un cazador que llegaba a su casa con la presa a cuestas para dar de comer a su familia. Igual que cuando salí la primera vez, ahora tampoco tuve que usar las llaves para abrir la reja principal del edificio. Allí estaba el hijo mayor de la conserje, que hacía arreglos del pequeño jardín de la entrada. Me saludó y abrió la reja, evitándome el trabajo de dejar la bolsa de hielo en el piso para sacar las llaves del bolsillo para abrir el portón. El ascensor estaba en la planta baja, por lo que entré en él inmediatamente. De nuevo opté por no dejar la bolsa en el piso porque me costaría levantarla otra vez. Apreté el botón con el número 3 y se cerraron las puertas. Aún seguía extasiado porque mi amigo me había visto en la faena. Pensé en la señora del primer piso que me había saludado y el portugués del frigorífico tratándome como un adulto y me sentí realizado. De repente se me vino a la cabeza algo que mi papá siempre decía cuando entrábamos al ascensor y veía un charco de orina en el piso. Seguro que esto lo hacen esos muchachos muérganos del sexto piso. No tienen el control de nadie y hacen lo que les da la gana. Por un momento recordé a quienes mi padre criticaba. Tenían entre 15 y 16 años. Usaban el cabello un poco largo, a la moda de los 80, y a veces cargaban en la mano un equipo de sonido escuchando música moderna en inglés. Entonces, en unos segundos, dentro de mi inesperada vanidad, decidí comportarme como lo hacían los muchachos grandes, porque ya yo también lo era. Sin bajar la bolsa de hielo al piso, usé mi mano derecha para abrir el cierre de mi pantalón, ansioso por la idea de estar haciendo a escondidas algo que solo los grandes podían hacerlo. Saqué mi pequeño apéndice sin circuncidar
y comencé a orinar adentro del ascensor, como lo hacían los adolescentes zagaletones de mi edificio. Era lo único que faltaba para tener un día perfecto y convertirse en el más feliz de mi corta vida. Y así lo hice. Terminé de marcar la zona como un animal salvaje y me sentí satisfecho. Introduje mi aparatico a su lugar y de inmediato se abrieron las puertas del ascensor. Cuando salí, mi madre estaba en la entrada del apartamento esperándome con la puerta de par en par. Cuando entré me recibieron con ovaciones y vítores. Mi madre me ayudó con la bolsa y mi padre me dijo que me quedara con el vuelto. Eso me alegró muchísimo. Mi tío me felicitó mientras mis hermanas miraban sonrientes desde la cocina. Ya mi padre había comenzado a beber el ron puro sin esperar el hielo. Mi madre sirvió rápidamente los 2 vasos con limón y refresco. Trataba de disminuir la ración del aguardiente porque mi padre ya se notaba ebrio y se negaba a comer. Ella lo conocía bastante bien y sabía que cuando él empezaba a hablar de su exnovia de la juventud y sacaba su viejo sable de cadete de la academia militar para hacer maniobras de orden cerrado en la sala, quería decir que ya estaba bastante pasado de tragos. De repente sonó el timbre del apartamento. Todos nos extrañamos porque no esperábamos a nadie. Mi padre y mi tío se sentaron expectantes mientras mi madre abría la puerta. Era la conserje del edificio. Venía con su hijo mayor que estaba arreglando el jardín cuando yo subí. Al verme, su mirada me juzgó inmediatamente y sobre mí cayeron todos los reproches de sus pensamientos. Buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Disculpe la molestia, pero su hijo se orinó en el ascensor. ¿Cómo sabe usted que fue él?, respondió mi madre extrañada. Mi hijo lo vio cuando subió y él fue el último en usarla. Pregúntele. En ese momento yo quería que me tragara la tierra. Mi madre me llamó frente a la conserje y me interrogó. Dime la verdad, hijo. ¿Tú lo hiciste? Lo único que se me vino a la mente fue decirle, es que tenía mucho frío por el hielo. Mi madre me miró con cierta lástima e inmediatamente retomó la conversación con la conserje. Se comprometió con ella en que limpiaríamos el ascensor lo antes posible. La mujer se retiró y mi madre trancó la puerta del apartamento. Mi padre me miraba con rabia y decepción. Sus ojos rojizos parecían devorarme por sí solos. Mi madre buscó un pequeño tubo de agua y echó un poco de detergente junto con un coleto adentro. Luego tomó el haragán y se dispuso a salir de la casa hacia el ascensor. Yo iba detrás de ella para ayudarla. Había sido mi culpa y debía hacerlo sin que me lo pidieran. En ese momento, mi padre se levantó del sillón y de manera brusca le arrebató los utensilios a mi madre. Mis hermanas estaban escondidas en la cocina porque la situación se había vuelto repentinamente tensa. Mi tío observaba en silencio mientras sorbía un poco de Cuba Libre. Mi padre estiró la mano con el balde y me lo entregó. Que vaya él solo, dijo con voz fuerte y decidida. Mi madre obedeció sin vacilar y me entregó el haragán que aún llevaba consigo. Tomé mis herramientas con resignación, casi implorándole con mis ojos a mi madre que me acompañara. No quería ir solo. Me sentía desprotegido y la vergüenza me agobiaba. No quise mirarle a los ojos a mis hermanas que hace unos minutos atrás me habían recibido orgullosas. Me sentí un fraude, un impostor. Tampoco miré a mi tío y por un momento pensé en devolverle los 20 bolívares que me había regalado. Mi madre me abrió la puerta y me dijo de manera condescendiente que ella estaría allí esperándome. Cuando estuve en el pasillo, el gran cerro verde que me había sonreído temprano se había transformado para mí en un gigante implacable que me juzgaba con el resonar del viento que pasaba por su falda y me cacheteaba el rostro. Caminé hacia el ascensor y allí estaba la conserje esperándome con una bolsa de plástico y un periódico en la mano. Me indicó la cantidad de agua que debía usar y se quedó parada a un costado, a mirar cómo mis torpes maniobras daban inicio a la limpieza de mi propio orina. Primero utilicé el periódico viejo que trajo ella y lo colocó encima de mis fluidos para que los absorbiera. Esperé unos segundos y los retiré mojados mientras chorreaban unas gotas amarillas por entre mis dedos. Luego los metí en la bolsa de plástico y me dispuse a sacar el coleto que estaba adentro del balde de agua mezclada con lavanzán. La mujer seguía supervisando como una carcelera, mientras yo seguía exprimiendo el trapo con el que intentaba limpiar mi inmundicia. Me sentía terriblemente avergonzado, apenado y destruido. No podía creer cómo en un pestañeo el mejor día de mi vida se había convertido en el más degradante. De repente, la mujer le dio la vuelta a una llave especial en el tablero del ascensor. Lo había detenido mecánicamente mientras yo estaba limpiando y nadie podía usarlo. Entonces me dijo que lo liberaría un momento porque lo estaban llamando desde la planta baja hacía mucho rato.
La puerta se cerró con ella y yo adentro del ascensor. Yo estaba arrodillado en el piso terminando de dar los últimos repasos con el coleto. Llegamos a la planta baja y allí estaba mi amigo y su padre, que se dispusieron a entrar en el aparato. Agaché la cabeza y no quise mirarles la expresión incriminatoria que suponía debían estar poniendo. Experimenté una humillación sofocante e infinita. Me imaginé que todos en el edificio ya sabían que el hijo del profesor, que vivía en el piso 3, se había hecho pipí adentro del ascensor. Sentía tanta vergüenza y pena por mí mismo que comencé a llorar en silencio mientras sabía que mi amigo desde arriba me observaba con sorpresa, con lástima o con agrado por mi situación. Su mirada pesaba toneladas de juicios que me ahogaban de manera inclemente. Se bajaron en el segundo piso y mi purgatorio momentáneo siguió su marcha hasta detenerse en el siguiente nivel donde ya debía bajarme. Mi madre me esperaba frente al ascensor y me sentí liberado y protegido de nuevo. Al verme, se le humedecieron los ojos y me ayudó con el haragán mientras yo sacaba el tobo de agua sucia. Me hizo que le pidiera disculpas a la conserje y prometerle que no lo volvería a hacer. Caminé hacia mi casa con ganas de llegar rápido, para acostarme en mi cama y pasar mi vergüenza el resto del día sin ver a nadie. Apenas entré en el apartamento, mi padre me vio y dejó el vaso de ron en la mesa después de beberse otro trago. Inmediatamente se abalanzó hacia donde yo estaba y me tomó por la oreja, levantándome con fuerza y llevándome a su cuarto casi a rastras. Me agarré de su mano para evitar que mi peso causara más dolor mientras él me alaba. Cerró la puerta tan fuerte que el sonido que produjo pareció haber sido producido por un estallido. Luego comenzó a sacarse la correa de cuero de su pantalón, mientras su cuerpo tambaleaba un poco producto del aguardiente. Era la misma correa que siempre llevaba cuando usaba pantalón blue jeans, como ese día. Tenía doble grosor a lo largo y era de color marrón. Sus 3 centímetros de ancho la diferenciaban de los cinturones delgados y elegantes que usaba con sus trajes de corbatas cuando iba al colegio a trabajar. La villa grande y plateada le impedía cerrar la mano cuando la agarraba, por lo que siempre la tomaba un poco más abajo para poder enrollarla lo necesario en el momento que la usaba contra cualquiera de los que vivíamos con él. Yo estaba aterrado como siempre. No podía huir, no podía correr y no podía gritar. Esperaba horrorizado frente a él mientras forcejeaba bruscamente con la correa para lograr sacarla de una trabilla que se lo impedía. Me pasó por la mente resguardarme debajo de la cama y aferrarme a una de sus patas, pero recordé que la última vez que lo hice, de igual forma me habían sacado del escondite y la paliza que recibí fue propinada con el doble de la ferocidad con que ordinariamente me la daban. Mi padre era un hombre alto de 1,80 m aproximadamente. Tenía una espalda ancha con brazos largos y manos pesadas como guantes de béisbol. Con mis 22 kilos de peso y mi 1,10 m de estatura, yo lo veía como un inmenso oso gris que me atacaría salvajemente en cualquier momento. Cuando logró liberar su herramienta de castigo, su cara estaba tan roja de ira y transformada que me parecía estar viendo a otra persona que no era mi padre. Comenzó a descargar tan rápidamente y en tantas ocasiones el látigo contra mi cuerpo que me daba la impresión que el animal salvaje era yo y él se estaba defendiendo de mí con todas sus fuerzas y con toda su rabia, como si yo, en algún momento, le fuese a atacar a él. Mientras esto sucedía, una combinación de llanto y desespero habían invadido mi cuerpo. El dolor de cada atarrayazo me producía fuertes espasmos corporales que recorrían mi cuerpo de pies a cabeza. Sentía un frío insoportable y a la vez un calor que quemaba. Uno de los latigazos golpeó mis pequeños testículos y me privó tanto el mandarriazo que me produjo ganas de evacuar. El llanto desesperado hizo que las lágrimas inundaran mis ojos y distorsionaran las imágenes que veía frente a mí. La habitación se hizo mucho más pequeña y mi padre se hizo mucho más grande y fuerte. El aire se tornó oscuro y las paredes parecían moverse hacia donde yo estaba con ganas de aplastarme. De repente sentí otra vez la repetición de varios martillazos de la correa sobre mi pequeña espalda y mis piernas, y fueron dados con tanta velocidad que no tuve noción de dónde provenían para intentar cubrirme anticipadamente con mis escuálidos brazos y mis endebles manos. Por un momento le supliqué que parara y que me perdonara. No me pegues más, papito, no me pegues más. Te lo juro que yo no lo vuelvo a hacer, perdóname, papaíto. Pero todo fue en vano. Parecía que le molestara que estuviese pidiendo clemencia. Entonces rogué para mis adentros que alguien interviniese y ayudara a que mi tortura finalizara en ese momento. Pareció que mis súplicas fueron escuchadas, porque mi madre entró al cuarto y se puso frente a mí y le dijo a mi padre que se detuviese.
Al principio él se molestó y seguía transpirando con fuerza por el esfuerzo físico que había hecho. Le gritó a mi madre que se apartara, porque si no, ella recibiría la paliza por mí. Mi madre, con voz suave y serena, luchando con el miedo que también él le tenía a mi padre, le recordó que su hermano lo estaba esperando afuera. En ese momento él pareció reaccionar y se fue calmando un poco. Yo estaba detrás de mi madre aferrado a su vestido y a su pierna, mientras seguía llorando y temblando de dolor. Mi padre se colocó de nuevo la correa, esta vez con facilidad, y se arregló la camisa que se le había salido cuando dejaba caer el cuero flagelador en mi piel. Afuera se escuchó de nuevo el cuatro larense de mi tío, que celebró el regreso de mi padre con una quirpa llanera. Mis hermanas entraron rápidamente a la habitación y se asombraron cuando mi madre pidió que me quitara la camisa, porque tenía unas gotas de sangre en mi espalda. Yo seguía llorando desconsoladamente y el dolor parecía que aumentaba cada vez más. Le dije que mi padre me había pegado un correazo en mis bolitas y me pidió que me quitara el pantalón. Me costó quitarme la ropa, sobre todo la franela. Mi madre me ayudó a hacerlo y comenzó a llorar cuando me vio la espalda y mis pequeñas piernas. La piel se había brotado en algunas partes y en otras parecía agrietada. Se hinchó por trozos mi espalda y se dibujaron en mi piel las huellas de un arco iris de un morado intenso adornado de frutos violetas y florecillas rojas. Me acostaron boca abajo y mi madre buscó algunas cremas y aceites para hacer unas compresas para colocarlas en mis heridas. Se le salían las lágrimas mientras cambiaba los pañitos y me reconfortaba con sus palabras. Aún yo temblaba incontrolablemente mientras hipeaba y sollozaba. Mi madre me dio un jarabe para el dolor y la fiebre y comenzó a cantar de nuevo "Oh Jerusalén", como lo había hecho en la mañana. Mis hermanas se condolían de mí y ayudaban a mi madre con los trapitos en mi espalda. No volví a salir del cuarto y el dolor continuaba mientras mi madre cantó en voz baja hasta que me dormí profundamente. No sé exactamente cuánto tiempo transcurrió desde que me había dormido. El ruido de la puerta me despertó de golpe y el dolor de mi cuerpo me recordó el triste motivo. Ya era de madrugada y había un completo silencio en todo el apartamento y el edificio. Entre la oscuridad pude sentir el olor de la colonia Brut de mi padre, mezclada con el aroma del ron que transpiraba. Me entró el pánico otra vez y me hice el dormido. Sentí cómo se colocó frente a mi cama por unos segundos y luego se sentó junto a mí. Me tocó el hombro varias veces y comenzó a llamarme. "Hijo, hijo, despierta que quiero hablar contigo". No pude seguir fingiendo que dormía y le contesté con voz trémula. "Dime, papi. Quiero que sepas algo, hijo. Dime. Hoy te pegué porque quiero que crezcas y te conviertas en un verdadero hombre". Fin.